Ella rescató a un guerrero comanche malherido de una partida de búsqueda hostil. Al amanecer siguiente, sus compañeros guerreros rodearon silenciosamente su vivienda. No pronunciaron palabra alguna, simplemente aguardaron. Los acontecimientos posteriores dividieron profundamente a la región fronteriza. Antes de proseguir con la historia, comparte con nosotros desde qué lugar la está siguiendo. El sendero de sangre se extendía como una herida abierta sobre la tierra reseca, serpenteando desde el límite del pastizal hasta la entrada del sótano. Clara Jennings permaneció paralizada en el umbral de su modesta cabaña, su mano aún sosteniendo el picaporte mientras sus ojos recorrían las gotas escarlata que mancillaban el suelo que había aseado esa mañana. La brisa otoñal transportaba aromas de salvia y polvo mezclados con el inconfundible olor ferroso y salado de sangre reciente. Clara sintió erizarse su piel bajo la blusa de algodón, no solo por el frío vespertino, sino por un presentimiento que le helaba el alma. 5 años, reflexionó. 5 años desde que había descubierto otro rastro sangriento, aquel que la condujo hasta el cuerpo mutilado de James, su esposo, yaciendo bajo el inclemente sol texano con una flecha comanche, atravesando su pecho. 5 años intentando borrar esos recuerdos, procurando reconstruir su existencia sobre los vestigios de su aflicción. Este rastro, sin embargo, era distinto. No había alaridos ni humareda, ni el retumbar de cascos, alejándose solo el perturbador silencio del ocaso y aquellas gotas que parecían juzgarla con cada paso que daba hacia el sótano. Clara descendió cautelosamente los peldaños de madera, respirando entrecortadamente. La puerta del sótano estaba semiabierta, algo impropio de ella, pues siempre la aseguraba con llave. Allí almacenaba sus conservas, semillas para futuras siembras y las escasas posesiones valiosas que conservaba. Era su refugio, su resguardo contra el hambre y la incertidumbre. Empujó la puerta con delicadeza y el gemido de las bisagras oxidadas resonó como un lamento espectral en la oscuridad. Los últimos rayos del sol poniente apenas penetraron unos metros en el interior, iluminando tenuemente los sacos de grano y los frascos de conservas alineados meticulosamente en los estantes de madera. Y allí, recostado contra la pared del fondo, como una silueta sombría, yacía un guerrero comanche. Clara quedó petrificada, sintiendo los latidos de su corazón golpear violentamente contra su pecho. El hombre estaba desvanecido, su torso desnudo, cubierto de sangre reseca y polvo. Su piel bronceada resplandecía sutilmente bajo la escasa luz, y su cabello azabache, entrelazado con cuentas y plumas ceremoniales, se extendía sobre el suelo terroso como un río nocturno. Una herida profunda surcaba su costado izquierdo y otra más leve marcaba su hombro. Durante un instante que pareció eterno, Clara permaneció inmóvil. Su mente se inundó de recuerdos dolorosos. James, gritando su nombre antes de desplomarse las llamas devorando vorazmente su granero. El humo negro oscureciendo el firmamento. El terror la invadió como una inundación repentina, amenazando con arrastrarla nuevamente a aquellos días terribles, cuando cada sonido nocturno la hacía despertar sobresaltada empuñando su rifle. Pero entonces observó el pecho del guerrero elevarse y descender trabajosamente, y un sentimiento más profundo que el miedo se despertó en su interior. Era la misma compasión que la había impulsado a curar las patas lastimadas de sus gallinas, a alimentar a los animales extraviados que llegaban a su propiedad, a emplear a Benji Lee, cuando era solo un jovencito famélico vagando por los senderos. Es un ser humano, se dijo, aunque las palabras temblaran en su mente. Está herido y sangrando, y si no actúo, morirá. Clara subió apresuradamente a la cabaña, cogió un balde con agua, paños limpios y la botella de whisky que reservaba para emergencias médicas. Al volver al sótano, el guerrero permanecía inmóvil, pero su respiración entrecortada y las gotas de sudor en su frente revelaban signos de vida. Se arrodilló a su lado con manos temblorosas mientras humedecía un paño en el agua. Cuando tocó su frente ardiente, el hombre susurró palabras incomprensibles en su idioma ancestral sin abrir los ojos. La fiebre, aunque presente, no parecía alcanzar niveles alarmantes.
Las heridas, pese a su gravedad y sangrado aparentemente, no habían comprometido órganos vitales. Clara procedió metódicamente limpiando la sangre coagulada y examinando las lesiones bajo la tenue iluminación. La medicina básica había sido una necesidad aprendida por supervivencia. En estas regiones apartadas, uno se convertía en sanador por obligación o sucumbía ante la ignorancia. La herida del costado mostraba el paso limpio de una bala, mientras que la del hombro sugería el corte característico de una bayoneta o cuchillo. Mientras suturaba la herida más profunda utilizando hilo de pescar, el único material lo suficientemente resistente disponible. Clara se sumergió en sus pensamientos. ¿Qué circunstancias habían traído a un guerrero comanche, herido hasta su sótano? ¿Cómo había logrado llegar? Y más crucial aún, ¿qué decisión tomaría respecto a él? El repentino sonido de caballos aproximándose interrumpió sus cavilaciones. Un grupo de jinetes avanzaba por el camino hacia su cabaña, sus voces ásperas, rompiendo la quietud nocturna. Clara identificó instantáneamente la voz del sheriff Eli Treadwell, un hombre cuyo corazón se había petrificado tras perder a su hija durante un ataque comanche hace 3 años. «Señora Jennings», vociferó Treadwell desde el exterior. «Necesitamos hablar con usted, Clara», aseguró rápidamente la puerta del sótano corriendo el pestillo antes de subir a confrontar a los hombres. Afuera esperaba una docena de hombres armados, sus rostros marcados por la ira y el agotamiento. Reconoció a varios vecinos: Micah Ward, el ranchero colindante Tom Bradley, el herrero del pueblo, y otros miembros de la milicia local. «Sheriff Treadwell», exclamó Clara esforzándose por mantener un tono sereno. «¿Qué motivo los trae a estas horas?» «Perseguimos a un demonio comanche», respondió Treadwell, con una mirada encendida por el rencor. «Un asesino que masacró sin piedad a la familia Patterson esta mañana. Los sabuesos rastrearon su presencia hasta esta zona antes de perder su pista». Clara sintió un nudo en la garganta. La familia Patterson residía apenas a 10 millas hacia el este. Tenían 3 pequeños. ¿Acaso todos? Las palabras se le atoraron en la garganta. «¿Ninguno sobrevivió?», confirmó Ward con pesadumbre. «Los padres y los 2 menores perecieron. Solo el mayor sigue con vida, aunque gravemente herido. Según su testimonio, el salvaje que perpetró el ataque estaba malherido, desangrándose. Lo rastreamos durante horas, pero se desvaneció al llegar a estos parajes. No he divisado a nadie sospechoso», declaró Clara, asombrada por la firmeza de su propia voz. «Pero les aseguro que si veo algo inusual, se los comunicaré de inmediato». Treadwell la escrutó con esa mirada gélida y analítica que la inquietaba. «Señora Jennings, confío en que comprenda la seriedad del asunto. No es momento para sentimentalismos mal dirigidos. Ese salvaje herido y acorralado no dudará en acabar con cualquiera que se interponga, incluida usted. Lo comprendo perfectamente, sheriff». Bien, Treadwell hizo una pausa dirigiendo su mirada hacia el sótano. «Necesitamos inspeccionar su propiedad por precaución». El pulso de Clara se aceleró, pero mantuvo la serenidad. «Adelante. Aunque les aseguro que estoy sola. Benji partió al pueblo esta tarde por provisiones. Los hombres inspeccionaron la cabaña, el granero y los corrales, pero ninguno sugirió revisar el sótano. Para ellos era simplemente el almacén de una viuda, no el refugio de un guerrero comanche. Tras 20 minutos de búsqueda sin resultados, se retiraron aconsejándole mantener las puertas aseguradas y el rifle preparado. Clara observó sus siluetas desvanecerse en la penumbra, y solo entonces permitió que el temblor invadiera su cuerpo. ¿En qué se había metido? ¿Por qué había decidido proteger a un hombre que posiblemente había exterminado a una familia completa? ¿Sería acaso el mismo tipo de guerrero que había arrebatado la vida a James? Descendió al sótano portando una lámpara de aceite. El guerrero permanecía inconsciente, aunque su respiración se había estabilizado. Bajo la tenue luz amarillenta, Clara pudo examinarlo con mayor detalle. Era un hombre joven, probablemente de su edad, con rasgos nobles y cicatrices que evidenciaban numerosos enfrentamientos. Sin embargo, había algo en su semblante, incluso dormido,
que no reflejaba la brutalidad despiadada que ella había atribuido a los guerreros comanches. Se veía exhausto, adolorido. Quizás, reflexionó Clara mientras lo cubría con una manta, no es tan distinto a mí. Tal vez él también ha sufrido pérdidas irreparables en esta interminable guerra. Benji Lee arribó con los primeros rayos del sol silbando desafinadamente mientras desmontaba su caballo. Clara lo aguardaba en el porche sosteniendo una taza de café y mostrando signos evidentes de una noche en vela. «Señora Clara», saludó el joven retirándose el desgastado sombrero. «He traído todo lo solicitado del pueblo y algo más». Su expresión se tornó grave. «Hay gran conmoción por el incidente de los Patterson. Dicen que el sheriff ha organizado otra expedición de búsqueda para hoy». «Benji», pronunció Clara pausadamente, «necesito tu ayuda con algo. Pero antes debo saber si puedo contar con tu absoluta lealtad». El muchacho que había alcanzado los 17 veranos se enderezó con la dignidad de quien reconoce el peso de la madurez. «Señora Clara, usted me rescató cuando me encontró famélico hace 2 años. Mi deuda con usted es impagable. Por supuesto que puede confiar en mí». Clara asintió y lo condujo al sótano. Al ver al guerrero comanche tendido entre las conservas, Benji empalideció y retrocedió instintivamente. «Señora Clara, ¿qué significa esto?» «Lo descubrí anoche», susurró Clara señalando al hombre malherido y ensangrentado. «Y decidí no entregárselo al sheriff cuando vino en su búsqueda». Benji la contempló con asombro. «Pero señora, no podemos estar seguros de que él sea el responsable de lo ocurrido a los Patterson», intervino Clara. «Solo sabemos que está herido y que los hombres del sheriff lo quieren muerto. Míralo bien, Benji. ¿Crees que en su estado actual podría haber hecho daño a alguien?» El joven examinó al guerrero inconsciente observando sus vendajes ensangrentados y su respiración dificultosa. Tras una larga pausa negó con la cabeza. «¿Qué necesita que haga?» «Ayúdame a atenderlo hasta que se recupere lo suficiente para partir. Y mantén esto en absoluto secreto, pase lo que pase». Benji tragó saliva nerviosamente, pero asintió. «Sí, señora. Pero ¿qué sucederá cuando recobre la conciencia? ¿Y si intenta hacernos daño?» Clara observó al hombre herido y experimentó una inexplicable serenidad. Era como si después de 5 años, sumida en el miedo y el rencor, finalmente hubiera encontrado una forma de romper el círculo vicioso de violencia que había dominado su existencia. «Nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento», respondió. «Por ahora solo necesita recuperarse». Durante los 2 días siguientes, Clara y Benji se turnaron para cuidar al guerrero. Le proporcionaron agua durante sus episodios febriles, renovaron sus vendajes cuando se empapaban de sangre, y le administraron pequeñas cantidades de caldo cuando comenzó a mostrar indicios de mejoría. Al tercer día, mientras el sol se ponía, Clara se encontraba sola en el sótano revisando sus heridas cuando él abrió los ojos. Por un instante ambos permanecieron inmóviles observándose mutuamente. Los ojos del hombre eran profundos y perspicaces, sin mostrar la confusión que Clara había anticipado. Lo observaba con una combinación de asombro y precaución, intentando descifrar su situación y el motivo por el cual una mujer blanca lo estaba atendiendo en lugar de denunciarlo. «Agua», pronunció con dificultad en inglés. Clara aproximó una taza a sus labios, y él bebió pausadamente manteniendo sus ojos fijos en ella. Al terminar, logró enderezarse un poco, evidenciando dolor en su rostro. «¿Por qué?», inquirió, y Clara entendió que cuestionaba el motivo de su ayuda. Era una interrogante que carecía de una explicación sencilla. ¿De qué manera podría explicarle que había identificado en él algo familiar, algo que evocaba su propio sufrimiento? ¿Cómo expresarle su hartazgo del odio, de la violencia, del temor constante? «Porque necesitabas ayuda», respondió finalmente. «Y porque cada ser humano merece una oportunidad de seguir viviendo». El guerrero la contempló detenidamente y Clara percibió un cambio en su mirada. Un destello sutil de algo que podría interpretarse como respeto o quizás simple asombro. «Me llamo Tao», pronunció con voz áspera.
Halcón Gorrión. Clara, se presentó ella. Clara Jennings. Tao realizó un leve gesto de asentimiento antes de cerrar los ojos como si la conversación hubiera consumido sus energías. Sin embargo, Clara había notado algo en su expresión antes de que se sumergiera en el sueño. La señal de que había decidido depositar su confianza en ella, al menos temporalmente. Esa noche, el sonido de caballos aproximándose la despertó nuevamente. Al asomarse por la ventana, distinguió las figuras de los jinetes recortadas contra el resplandor lunar. Esta vez el grupo era más numeroso, aproximadamente 20 hombres portando antorchas. Se vistió apresuradamente y salió a confrontarlos con el corazón palpitando tan intensamente que temía que pudieran escucharlo. Sheriff Treadwell saludó esforzándose por mantener la calma. «Señora Jennings». La voz del sheriff resonó gélida como el invierno. «Nos han informado que alguien observó humo saliendo de su propiedad anoche. Humo que no provenía de su chimenea». Clara sintió que un escalofrío recorría su espalda. Era cierto que había quemado los vendajes ensangrentados en una pequeña hoguera detrás del granero, creyendo que pasaría inadvertido. «Solo estaba quemando algunos trapos viejos», explicó con voz suave. «En estos días, señora Jennings, cualquier acción resulta sospechosa», contestó Treadwell con severidad. «Especialmente viniendo de alguien que vive tan apartada del pueblo. Me veo obligado a realizar una inspección más exhaustiva de su propiedad esta vez». «Adelante», respondió Clara, aunque un ligero temblor traicionó su aparente serenidad. Los hombres se dispersaron por la propiedad, sus antorchas, iluminando cada rincón, mientras realizaban un minucioso registro. Clara los seguía luchando por mantener la compostura mientras se aproximaban peligrosamente al sótano. «¿Qué guarda allí abajo?», preguntó Micah Ward señalando la puerta cerrada. «Mis provisiones», contestó Clara. «Conservas granos lo habitual en una despensa». Ward intercambió una mirada con el sheriff, quien asintió. «Ábrala». Clara sintió que su corazón se detenía, pero sabía que no tenía alternativa. Con dedos temblorosos extrajo la llave y abrió la puerta. Los hombres descendieron alumbrando con sus antorchas, revelando estantes repletos de conservas y sacos. Clara contuvo la respiración temiendo encontrar a Tao, pero el guerrero había desaparecido. Después de una exhaustiva búsqueda que pareció eterna, los hombres emergieron frustrados. «Nada, sheriff», informó Ward. Treadwell fijó su mirada penetrante en Clara. «Por su bien espero que esté siendo sincera. Si descubrimos que ha estado ocultando a ese asesino salvaje, las consecuencias serán extremadamente graves». «Lo comprendo perfectamente, sheriff», respondió Clara sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Los hombres se retiraron, pero Clara sabía en lo profundo de su ser que regresarían, y cuando lo hicieran quizás no tendría la fortuna de que Tao hubiera encontrado un escondite seguro. Al despuntar el alba, Clara descubrió al guerrero recostado contra un roble cercano al riachuelo que serpenteaba por su propiedad. Había logrado escapar del sótano y arrastrarse hasta allí, a pesar de sus graves heridas, demostrando una resistencia extraordinaria. «Gracias», susurró cuando ella se aproximó. «Por darme refugio, por atender mis heridas. ¿Cómo supiste que debías ocultarte?» Escuché las voces, el galope de los caballos. Tao clavó su mirada directamente en sus ojos. «No comprendo por qué me brindas ayuda. Nuestros pueblos han estado enfrentados durante generaciones». Clara se acomodó sobre una roca cercana, observando el fluir del agua entre las piedras. «Mi esposo pereció en un ataque comanche hace 5 años», confesó pausadamente. «Durante mucho tiempo albergué un odio profundo hacia todos ustedes. Los consideraba asesinos despiadados. Y ahora creo que quizás es ese odio el que perpetúa esta guerra sin fin». Clara lo miró fijamente. «¿Fuiste tú quien acabó con la familia Patterson?» Tahu negó lentamente. «No, pero conozco al responsable. Era Ayana, mi hermano menor, quien murió en el mismo ataque donde perdiste a tu esposo».
Las palabras se depositaron entre ellos como guijarros en aguas tranquilas, generando ondas de entendimiento que se expandieron en el silencio. Clara experimentó como si una antigua atadura en su pecho se desvaneciera una tensión que había soportado durante 5 años sin percatarse. Entonces ambos hemos sufrido pérdidas en esta guerra, musitó. Así es, confirmó Tahu. Y quizás por eso puedas comprender por qué debo partir. Mi gente me busca al igual que la tuya. Si permanezco aquí solo atraeré más problemas a tu puerta. Clara asintió, aunque sintió una inexplicable tristeza al contemplar su partida. Durante su breve estancia había experimentado algo que no había sentido desde la muerte de James, la sensación de no estar completamente sola. ¿Hacia dónde te dirigirás? Al norte hacia las montañas. Allí podré ocultarme hasta que mis heridas sanen por completo. Permanecieron en silencio por unos instantes, dejando que el suave murmullo del arroyo y el melodioso canto de las aves mañaneras los envolviera. Clara se incorporó consciente de que debía preparar provisiones para el viaje que Tahu emprendería. Sin embargo, al girarse para regresar a la cabaña se quedó paralizada. En lo alto de la colina que bordeaba su propiedad, una hilera silenciosa de guerreros comanches los observaba desde sus monturas. No realizaban movimiento alguno, ni proferían gritos, ni mostraban señales de amenaza. Simplemente aguardaban cual centinelas pétreos recortados contra el firmamento del alba. Nos llevó considerable tiempo investigar y elaborar esta narrativa, así que si estás disfrutando de ella, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Continuemos con el relato. Clara sintió un nudo en la garganta mientras Tahu seguía su mirada hacia la cima de la colina. El guerrero se irguió despacio, reprimiendo un gesto de dolor cuando sus heridas protestaron, pero su semblante cambió completamente al divisar a los jinetes que los contemplaban. «Abuela Rohan», susurró con una mezcla de alivio y preocupación. «Ha venido a buscarme». «Abuela». Clara no lograba apartar la vista de la figura que ocupaba el centro del grupo, una mujer, cuya presencia emanaba autoridad incluso a esa distancia. «Es mi abuela la líder de nuestro clan». Tahu intentó levantarse, pero Clara lo contuvo con suavidad. «Mantente quieto. Tus heridas aún están sanando». Los jinetes permanecían inmóviles como esculturas de bronce bajo el cielo matutino. No habían realizado ningún gesto amenazador, pero su mera presencia volvía el aire denso y electrificado. Clara podía sentir sus miradas escrutadoras, evaluándola, juzgándola. «¿Por qué no descienden?», preguntó en voz baja. «Porque aguardan», respondió Tahu. «Esperan ver qué decisión tomarás». «¿Qué decisión?», preguntó Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Si me entregas a ellos y me ayudas a recuperarme, o si intentas escapar», respondió Tahu con voz serena. «¿Y qué consecuencias traería cada elección?». Los ojos profundos de Tahu, que parecían albergar siglos de conocimiento ancestral y sufrimiento, se clavaron en los suyos. «Eso solo lo sabe la abuela Rohan. Ella posee el don de ver más allá de lo aparente, de leer las verdaderas intenciones en el corazón de cada persona». Un ruido repentino los sobresaltó, haciendo que Clara se volteara bruscamente. Era Benji, que venía corriendo desde el granero con el rostro desencajado y blanco como el papel. «Señora Clara», exclamó entrecortadamente, frenando de golpe al ver a Tahu junto al arroyo. Están por todos lados. Los descubrí cuando iba a alimentar a las gallinas. Nos han rodeado completamente». Clara asintió, esforzándose por mantener la compostura, a pesar de que su corazón latía desbocado. «Lo sé, Benji, pero no han hecho ningún movimiento hostil, solo esperan». «¿Esperan qué?», preguntó el muchacho, observando nerviosamente las colinas donde más jinetes aparecían como espectros emergiendo de la tierra. «A que tomemos una decisión», respondió Clara, aunque ni ella misma comprendía totalmente sus alternativas. Las horas siguientes transcurrieron en un extraño estado de suspensión.
Los guerreros comanches permanecían vigilantes en sus posiciones visibles, pero silenciosos mientras Clara, Benji y Tahu se mantenían cerca del arroyo. El tiempo parecía haberse detenido, creando una atmósfera de inquietante calma en medio de la tensión. Al mediodía, Clara tomó una determinación. «Benji, necesito que vayas al pueblo». El muchacho la miró horrorizado. «¿Al pueblo, señora Clara? No puedo dejarla sola con ellos vigilando». «Escúchame bien», dijo Clara con firmeza. «Busca al doctor Gray. Necesitamos más vendajes y medicinas. Y compra provisiones, carne seca, café, azúcar, todo lo que puedas transportar». «Pero, señora...» «Hazlo, Benji. Y si alguien pregunta por qué necesitas tantas provisiones, di que me estoy preparando para el invierno». Nada más. El joven se debatía entre su sentido del deber y el miedo que lo invadía, pero finalmente hizo un gesto afirmativo. «¿Qué respondo si el sheriff me interroga sobre usted?» «Dile que estoy perfectamente, que no he notado nada fuera de lo común». Clara colocó su mano sobre el hombro del muchacho con gentileza. «Y Benji, sé prudente con tus palabras. En el pueblo las paredes tienen oídos y no todos son de fiar». Cuando Benji se alejó sobre su caballo marrón, lanzando miradas inquietas hacia las elevaciones, Clara se acomodó junto a Tao bajo la sombra de un álamo. El guerrero había conseguido permanecer consciente durante gran parte de la jornada, aunque era notorio que el esfuerzo lo debilitaba. «La fiebre está remitiendo», comentó Clara rozando su frente. «Sí, tus remedios son efectivos». Tao dirigió su mirada hacia donde su abuela y los demás guerreros mantenían su vigilancia silenciosa. «Clara Jennings, ¿por qué no muestras temor?» La pregunta la desconcertó. «¿Quién dice que no lo siento? Tus manos permanecen firmes. Tu voz no tiembla. Te comportas como si fuera normal tener guerreros comanches rodeando tu propiedad». Clara contempló las colinas. «He vivido atemorizada durante 5 años», confesó pausadamente, temiendo ataques nocturnos, temiendo cada sonido, temiendo cada sombra. Pero ahora que están aquí, el miedo se ha transformado. Es diferente, como si inconscientemente hubiera estado aguardando este momento. ¿Y qué esperabas que sucediera? «No estoy segura», reconoció Clara. «Quizás que alguien me brindara la posibilidad de elegir algo distinto, de actuar de manera diferente». Mientras conversaban, Clara advirtió movimiento en la colina. La mujer del centro, la abuela Rohan, había desmontado y se aproximaba hacia ellos con paso pausado. Los demás guerreros mantenían sus posiciones, pero Clara percibía cómo la tensión en el ambiente se intensificaba. La abuela comanche era más menuda de lo que había imaginado. Sin embargo, se desplazaba con una dignidad que la hacía parecer majestuosa. Sus cabellos plateados estaban entrelazados con cuentas y plumas, y su rostro marcado por surcos que revelaban décadas de sabiduría y sufrimiento, mostraba una serenidad que resultaba tanto tranquilizadora como intimidante. Se detuvo a escasos metros y se expresó en su idioma nativo, dirigiéndose a Tao. El guerrero respondió en la misma lengua, y Clara notó que su nombre aparecía repetidamente en la conversación. Al final la anciana fijó su mirada en Clara. Sus ojos eran oscuros como la obsidiana, pero desprendían una calidez inesperada. «Conoce pocas palabras en inglés», interpretó Tao. «Aunque comprende más de lo que puede expresar. Desea saber por qué una mujer que perdió a su esposo a manos comanches decidió salvar la vida de uno de sus guerreros». Clara se incorporó despacio, sintiendo como si una balanza invisible estuviera evaluándola. «Comunícale que... Dile que estaba exhausta de permitir que el rencor dictara todas mis decisiones». Tao tradujo, y la anciana asintió pausadamente. Luego habló nuevamente con palabras que fluían como agua sobre rocas. «Dice que has demostrado honor», interpretó Tao, «que actuar compasivamente con un enemigo requiere una valentía que pocos poseen». La abuela Rohan se aproximó más, y para asombro de Clara extendió su mano arrugada y rozó suavemente su mejilla. Sus ojos se cerraron brevemente, como si estuviera descubriendo algo en el espíritu de Clara que ni ella misma conocía. Cuando la anciana retiró su mano y volvió a hablar, su voz era dulce pero firme.
¿Qué ha dicho?, inquirió Clara. Tao parecía impactado por las palabras de su abuela. Dice que puede distinguir el semblante de tu esposo reflejado en mis ojos, y que ella observa el rostro de su nieto perdido en los tuyos. Las palabras descendieron entre ellos como una revelación inesperada, un mensaje para el cual ninguno estaba preparado. Clara experimentó una avalancha de sentimientos contradictorios, que no lograba asimilar dolor-entendimiento, y una emoción que se asemejaba peligrosamente a la esperanza. La abuela Rohan se dirigió nuevamente a Clara esta vez, de manera directa, consciente de que no comprendería sus palabras. Sin embargo, había algo en su entonación, en la manera en que la contemplaba, que trascendía cualquier barrera lingüística. Dice que la deuda de vida que ahora tengo contigo es sagrada, tradujo Tao con voz quebrada. Que mi existencia te pertenece hasta que decidas liberarme de esta obligación. En nuestra tradición, cuando alguien preserva tu vida, particularmente si es un enemigo, esa persona adquiere el derecho de determinar tu destino. Puedes reclamarme como siervo, puedes solicitar compensación, o puedes concederme la libertad, pero la decisión recae en ti. Clara observó a la anciana, luego a Tao, sintiéndose sobrecogida por el peso de una responsabilidad que jamás había solicitado. No deseo nada de eso. Simplemente quería que sobrevivieras. Al traducir estas palabras, la abuela Rohan esbozó su primera sonrisa, transformando completamente su semblante. Habló nuevamente con un tono casi maternal. Dice que tu respuesta confirma que eligió correctamente al traer a los guerreros aquí. Afirma que necesitaba contemplar con sus propios ojos a la mujer que mostró clemencia, cuando la venganza habría sido el camino más sencillo. El resto de la jornada transcurrió en una extraña serenidad. La abuela Rohan retornó a su posición en la colina, pero de algún modo su breve encuentro había modificado la atmósfera. Los guerreros permanecían en su posición vigilantes, pero sin mostrar hostilidad. Era como si hubieran alcanzado un consenso silencioso, de aguardar, de observar cómo se desenvolvían los acontecimientos. Al regresar Benji durante el ocaso cargado con suministros e información del pueblo, encontró a Clara preparando una sencilla cena junto al riachuelo. Tao descansaba bajo el álamo cubierto por una manta que Clara había traído desde la vivienda. «El pueblo está inquieto», susurró Benji después de depositar las provisiones. El sheriff ha organizado otra expedición de búsqueda para el día siguiente. ¿Y los rumores qué se dice? Algunos afirman haber divisado señales de humo en las colinas orientales. Otros comentan que sus animales están intranquilos, como si percibieran depredadores en las cercanías. Benji dirigió su mirada hacia las colinas, donde las figuras de los guerreros seguían recortándose contra el cielo teñido de naranja del atardecer. «Señora Clara, ¿qué haremos cuando lleguen mañana?». Era una interrogante para la cual Clara carecía de una respuesta clara. Era consciente de que el sheriff Treadwell no se contentaría con otra inspección superficial. Y con la creciente tensión en el pueblo, los hombres estarían más agresivos, más inclinados a disparar primero y preguntar después. «No lo sé, Benji», confesó. «Pero algo me indica que mañana todo será diferente». Esa noche Clara despertó al escuchar una voz que hablaba en tono bajo. Se aproximó a la ventana y observó a Tao sentado junto al arroyo, aparentemente conversando con las sombras. Pero cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra, distinguió que la abuela Rohan había descendido nuevamente y estaba sentada frente a él. Los dos comanches conversaban en su idioma ancestral con voces que se entremezclaban con el murmullo del agua fluyente. Aunque Clara no comprendía las palabras, podía sentir la urgencia en sus tonos, la trascendencia de lo que se discutía. Tras lo que pareció una eternidad, la anciana se incorporó y se encaminó hacia la cabaña. Clara se apartó de la ventana, pero momentos después escuchó un suave golpeteo en su puerta. Cuando abrió la puerta, encontró a la abuela Rohan de pie en el umbral. La anciana ingresó sin aguardar invitación y tomó asiento en la silla de madera junto a la mesa de la cocina. Para asombro de Clara, comenzó a expresarse en un inglés entrecortado. «Tu mujer de buen corazón», pronunció con voz áspera pero decidida. «Corazón no destruido por rencor».
Clara se acomodó frente a ella, percibiendo el peso de generaciones de historia entre sus pueblos, concentrada en ese momento íntimo en su modesta cocina. «Habla inglés mejor de lo que Tao me había indicado», comentó con delicadeza. La anciana esbozó una sonrisa astuta. «Aprender mucho tiempo. Escuchar mercaderes soldados. Conocer enemigo necesario. Soy tu enemiga». La pregunta provocó que la abuela Rohan la examinara con mirada penetrante durante un prolongado instante. «Antes sí. Ahora…» Se encogió de hombros. «No saber. Tú decides. No comprendo. Mañana hombres vienen, buscan mi nieto. Tú puedes entregar. Puedes ocultar. Puedes pelear». La anciana se inclinó hacia adelante. «Cada decisión tiene consecuencia». Clara sintió el peso profético en aquellas palabras. ¿Cuál es precio de cada una? Entregar, tú vives, él muere. Ocultar, quizás ambos mueren. Pelear. La anciana hizo una pausa buscando palabras en inglés. Pelear cambia todo para siempre. Permanecieron en silencio varios minutos, cada una sumida en sus reflexiones. Finalmente la abuela Rohan se levantó para partir, pero se detuvo en la puerta. «Clara Jennings», pronunció usando su nombre completo por primera vez. «Mi nieto dice, tú le recuerdas a Tam. Yo te recuerdo a alguien, también veo. Tienes espíritu de mujer que una vez vivió con nosotros. Mujer blanca que eligió amor sobre odio. ¿Qué pasó con ella?» La tristeza que cruzó el rostro de la anciana fue como nube ocultando el sol. Murió, defendiendo niños como ángeles protectores. Su propia gente la asesinó por elegir el camino del amor. Con estas palabras, la abuela Rohan se desvaneció en la oscuridad de la noche, dejando a Clara sola cargando el peso de una historia que parecía repetirse, y la dolorosa comprensión de que al amanecer tendría que decidir no solo el destino de Tam, sino también el rumbo de su propia existencia. Al volver su mirada hacia la ventana, observó que Tam permanecía sentado junto al arroyo, con su rostro elevado hacia el firmamento estrellado. En las colinas que circundaban su modesta propiedad, las siluetas silenciosas de los guerreros comanches montaban guardia aguardando para presenciar la decisión que tomaría una mujer blanca en el momento crucial. Clara despertó antes del alba con las palabras de la abuela Rohan resonando en su mente. Su propia gente la asesinó por elegir el amor. Se vistió silenciosamente y salió para encontrar a Tam junto al arroyo, contemplando cómo los primeros rayos solares teñían las colinas de un dorado suave. «No has dormido», observó mientras se acomodaba en una roca cercana. «En mi pueblo, cuando alguien enfrenta una decisión que podría alterar el destino de muchas vidas, se mantiene en vigilia hasta alcanzar la claridad». Tam la miró con ojos que parecían haber envejecido una década en una sola noche. «¿Has encontrado tu claridad, Clara Jennings?» «Creo que sí», respondió ella con voz ligeramente temblorosa. «Pero antes de que lleguen los hombres del sheriff, necesito conocer algo. Necesito saber la verdad sobre lo ocurrido hace 5 años». Tam guardó silencio por un largo momento como sopesando cuánto podía revelar. Finalmente habló con voz suave y medida. «Tu esposo no murió como te contaron». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en aguas tranquilas. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones, pero extrañamente no se sorprendió. Había algo en la versión oficial de la muerte de James que nunca había terminado de encajar, algo que había carcomido los bordes de su dolor durante 5 años. «Cuéntamelo», dijo simplemente. Era una época de mucha violencia. Los soldados habían atacado un campamento de mujeres y niños 3 días antes. Asesinaron a 20 almas inocentes. Tahu recogió una piedra del suelo haciéndola girar pensativamente entre sus manos callosas. Mi hermano Ayana estaba consumido por una ira incontenible. Anhelaba venganza por la sangre derramada de los nuestros. ¿Y James? Tu esposo se encontraba cazando cerca del río cuando se cruzó con nuestro grupo. Ayana quería acabar con su vida en ese instante, pero Tahu hizo una pausa prolongada
como si las palabras siguientes le pesaran en la garganta. Tu esposo nos sorprendió hablando en nuestra lengua. Nos reveló que había convivido con los Kiowa en su juventud, que comprendía nuestro sufrimiento. Clara sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. James jamás había mencionado que dominara alguna lengua indígena. Nunca había compartido su experiencia con los Kiowa. ¿Qué sucedió después? James se ofreció a ayudarnos. Nos informó que conocía soldados que preparaban otro ataque y podía alertarnos. Ayanna desconfió inmediatamente. Estaba convencido de que era una estratagema. La voz de Tahu se tornó más áspera, pero yo confié en él. Había algo genuino en su mirada, en la forma en que se refería a los pequeños que habían perecido. Era un dolor auténtico, no una farsa. Entonces, ¿qué salió mal? Tu esposo cumplió fielmente su palabra. Nos alertó sobre la emboscada que los soldados habían planeado cerca del arroyo sagrado. Salvó más de 30 vidas de nuestra gente. Tahu soltó la piedra y clavó su mirada en Clara. Pero al regresar a su hogar, otros colonos lo descubrieron conversando conmigo. Lo tildaron de traidor. Clara sintió sus ojos inundarse de lágrimas. No eran lágrimas de pena, sino una extraña mezcla de orgullo y horror. ¿Fueron los colonos quienes acabaron con su vida? Sí. Colocaron la flecha comanche para simular un ataque para que nadie cuestionara su versión. Tahu agachó la cabeza. Mi hermano y yo encontramos su cuerpo. Ayanna quería atacar el pueblo por venganza, pero lo persuadí de no hacerlo. Sabía que eso no hubiera sido el deseo de tu esposo. Las lágrimas fluían sin control por el rostro de Clara. 5 años alimentando un odio equivocado. 5 años culpando a personas inocentes. 5 años cargando con una mentira disfrazada de verdad. ¿Por qué me revelas todo esto ahora? Porque cuando decidiste cuidarme, cuando elegiste ayudarme a pesar de lo que creías que había sucedido, reconocí en ti el mismo espíritu noble que vi en tu esposo. La misma capacidad de elegir la compasión por encima del deseo de venganza. Tahu se incorporó con dificultad protegiendo aún su costado lastimado. Y porque mi hermano ya no está entre nosotros. Cayó en una emboscada de soldados 2 años después. La guerra se lo arrebató tal como te arrebató a tu esposo. Clara secó sus lágrimas con el dorso de su mano, sintiendo como un peso que había oprimido su pecho durante años, finalmente se desvanecía. Todo este tiempo he estado dirigiendo mi ira hacia quienes no lo merecían. No respondió Tahu con firmeza. Tu ira ha estado dirigida hacia la guerra, y eso es lo correcto. La guerra es nuestro verdadero enemigo, no tu gente, ni la mía. El sonido de cascos aproximándose interrumpió su conversación. Clara se levantó y divisó a Benji cabalgando hacia ellos con urgencia en su rostro. «¡Señora Clara!», exclamó el joven desmontando antes de que su caballo se detuviera por completo. El sheriff se dirige hacia aquí con una turba. Son al menos 40 hombres todos armados. Y señora, su voz tembló. Traen antorchas y sogas. Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Sogas? El señor Ward estuvo en el pueblo anoche diciendo que usted debe estar ocultando al salvaje. Dice que es la única explicación para las señales de humo y toda la actividad extraña en esta zona. Benji miró nerviosamente hacia las colinas donde los guerreros comanches montaban guardia. El sheriff amenaza con arrestarla por traición si no entrega al asesino. Tahu se levantó con esfuerzo. Debo marcharme. Si me encuentran aquí, te matarán. No respondió Clara con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. No voy a entregarte a esa turba, y no permitiré que escapes herido para encontrar la muerte en las colinas. Clara. James perdió la vida por defender lo que era justo. No voy a manchar su memoria eligiendo ahora el camino fácil. Benji observaba la escena con los ojos desorbitados. Señora Clara, ¿de qué están hablando? ¿Qué tiene que ver el señor James en todo esto? Clara colocó suavemente su mano sobre el hombro del muchacho. Benji, hay muchos detalles que desconoces sobre los acontecimientos de hace 5 años.
Pero en este momento necesito que tomes una decisión crucial. Puedes marcharte antes de que llegue el sheriff y nadie te juzgará por ello. O puedes permanecer a mi lado y ayudarme a hacer lo correcto sabiendo que podríamos perderlo todo. El joven la contempló durante un extenso momento. Luego dirigió su mirada hacia Tahu y finalmente hacia las colinas donde aguardaban los guerreros comanches. Clara podía percibir el conflicto interno que atormentaba su joven mente. El temor contra la fidelidad. La seguridad frente a los principios. Usted me dio una segunda oportunidad cuando nadie más se preocupaba por un chico sin hogar, declaró finalmente. Si dice que esto es lo correcto, me quedaré. En ese instante, Clara percibió algo que la hizo voltearse abruptamente. Desde la colina principal, la abuela Rohan había comenzado a entonar un canto. Era una melodía ancestral y perturbadora, que parecía emerger de las entrañas de la tierra, y uno a uno los demás guerreros se unieron al canto. El sonido ondulaba como el viento inundando el valle con una música que narraba generaciones de sufrimiento y resistencia. ¿Qué están haciendo?, preguntó Benji con nerviosismo. Están entonando un canto de guerra, explicó Tahu. Pero no es un canto de ataque. Es una melodía para honrar a los valientes, para infundirles valor ante las adversidades. El canto persistió mientras la turba del sheriff se aproximaba. Clara distinguía las antorchas serpenteando por el sendero como una línea ígnea en la lejanía. Su corazón latía con tal intensidad que pensó que todos podrían oírlo, pero su mente permanecía extraordinariamente lúcida. Tahu dijo, «Hay algo más que necesito saber. Cuando tu abuela me habló anoche, mencionó a una mujer blanca que vivió con tu pueblo». ¿Quién era Tahu? La miró con asombro. Era mi tía política, la esposa del hermano de mi abuelo. La llamaban Sara. Era una mujer colona que fue capturada durante una incursión siendo joven, pero cuando tuvo la oportunidad de huir, decidió permanecer con nosotros. Se unió en matrimonio con un guerrero comanche y vivió como parte de nuestra tribu durante 2 décadas. Y entregó su vida protegiendo a niños comanches. Efectivamente, cuando los soldados asaltaron nuestro campamento invernal, ella se colocó entre ellos y los pequeños. Los militares no daban crédito al ver a una mujer blanca defendiendo a niños indígenas. La ejecutaron por considerarla traidora del mismo modo que acabaron con la vida de tu esposo. Clara cerró sus párpados sintiendo el peso de una historia que se repetía, pero esta vez ella conocía la verdad completa. En esta ocasión, podía elegir conscientemente en qué lado de la historia deseaba posicionarse. Al abrir los ojos, observó que Tahu se había desprendido algo del cuello. Un medallón plateado que despedía un tenue resplandor bajo la luz del alba. «Esto pertenecía a tu marido», expresó extendiéndoselo. «Lo llevaba cuando lo encontramos. Pensé que deberías recuperarlo». Clara tomó el medallón con manos temblorosas. Era el reloj de bolsillo de su padre que James siempre portaba como amuleto de fortuna. En el reverso estaban grabadas las iniciales paternas, y debajo una fecha que reconoció al instante el día de sus nupcias. «¿Por qué lo guardaste?» «Porque sabía que algún día encontraría la forma de devolverlo a su familia, y porque me recordaba que existían hombres blancos que comprendían que podíamos ser más que adversarios». El ruido de caballos y voces ásperas se acercaba velozmente. Clara guardó el medallón en el bolsillo de su delantal y se enderezó preparándose para lo inevitable. «Pase lo que pase ahora», le dijo a Tahu. «Quiero que sepas que no me arrepiento de haberte ayudado, y quiero que sepas que James habría actuado igual». «Lo sé», respondió Tahu. «Por eso estoy preparado para defender tu causa así como tú defendiste la mía». El canto guerrero de los comanches se elevó con más fuerza inundando la mañana con una melodía que hablaba de coraje frente a la adversidad. Y mientras Clara aguardaba la llegada de la turba del sheriff, comprendió por fin algo que había estado buscando durante 5 largos años: la diferencia entre meramente existir y vivir con verdadero propósito. James había optado por vivir fiel a sus convicciones, aunque eso significó su muerte. Ahora le correspondía a ella tomar una decisión similar.
En el horizonte, el polvo levantado por los cascos de los caballos se aproximaba como una tormenta ineludible. Pero Clara había dejado atrás el miedo. Por primera vez en 5 años tenía absoluta claridad sobre su identidad y sus valores, y estaba dispuesta a defenderlos. Una nube dorada de polvo se alzaba contra el cielo matutino, cuando la multitud del sheriff Treadwell invadió el patio de Clara. Superaban en número las estimaciones de Benji. Eran al menos 50 hombres, todos fuertemente armados y con semblantes marcados por años de prejuicios y temor. Clara los recibió desde el porche de su cabaña con Benji a su lado, y Tao, escondido en el granero, aunque sabía que ese refugio sería temporal. El sheriff desmontó pesadamente, seguido por Micah Ward y una docena de hombres conocidos del pueblo. Sus expresiones mezclaban determinación e inquietud, especialmente al divisar las siluetas inmóviles de los guerreros comanches, vigilando desde las colinas. Señora Jennings, tronó Treadwell, con su mano reposando amenazadoramente sobre su pistola. Este teatro ha llegado a su fin. Sabemos que oculta al salvaje asesino, y registraremos cada rincón de su propiedad hasta encontrarlo. Buenos días también para usted, sheriff, contestó Clara con una serenidad que la sorprendió. Tiene una orden judicial para inspeccionar mi propiedad. Treadwell escupió al suelo. No necesito documentos para hacer justicia. Ese demonio masacró a una familia entera y usted lo está encubriendo. Eso la convierte en cómplice de asesinato. ¿Y qué pruebas tiene de que estoy protegiendo a alguien? Micah Ward dio un paso adelante con una expresión arrogante. Clara, todos sabemos que has estado actuando de manera sospechosa últimamente. Las provisiones adicionales, las luces encendidas en el granero durante las noches, y todos esos visitantes que tienes allá arriba, señaló hacia las colinas con un movimiento nervioso. Los únicos visitantes que veo son ustedes, Micah, y sinceramente preferiría la compañía de las colinas. Varios de los hombres intercambiaron murmullos entre sí, visiblemente intranquilos por la presencia de los guerreros comanches. Clara percibió que podía aprovechar ese nerviosismo a su favor. Caballeros, pronunció elevando su voz lo suficiente para que todos la oyeran, antes de que comiencen a destruir mi propiedad buscando fantasmas. Quizás deberían cuestionarse por qué esos guerreros no han iniciado un ataque. Si verdaderamente estuviera ocultando a uno de los suyos, ¿no creen que ya habrían descendido para rescatarlo? Quizás están aguardando a que bajemos la guardia, masculló uno de los hombres desde atrás. O tal vez, respondió Clara. Pausadamente están esperando para ver si ustedes actuarán como hombres civilizados o como una turba sedienta de sangre. La tensión era casi tangible. Clara observaba a Treadwell debatirse internamente, dividido entre su deseo de venganza y la inquietante presencia de los guerreros en las colinas. Sabía que si la situación se descontrolaba, la matanza sería inevitable. En ese instante, una voz juvenil y clara rompió la tensión del ambiente. «Deténganse». Todos giraron para ver a Benji Lee, emergiendo del granero, avanzando con pasos firmes hacia el centro del patio. El joven parecía haber madurado años en cuestión de días y mostraba una determinación en su rostro que Clara jamás había presenciado. Benji, dijo Ward con tono condescendiente, «Esto no te concierne. Regresa al granero y déjanos hacer nuestro trabajo». «Es asunto mío», respondió Benji, colocándose entre Clara y la multitud enfurecida porque están a punto de cometer un error que no tiene vuelta atrás. «¿Qué estás insinuando, muchacho?», inquirió Treadwell, con evidente irritación. Benji tomó aire profundamente, como si necesitara reunir todo su coraje. «El guerrero comanche que persiguen no es el responsable de la muerte de la familia Patterson». Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud como una ola. Treadwell se aproximó a Benji con aire amenazante. «¿Y cómo demonios podrías tú saber eso?». «Porque yo estaba presente», confesó Benji con voz temblorosa pero decidida. «No dentro de la casa Patterson, sino en el bosque cercano. Fui testigo de lo que realmente sucedió». Clara sintió que su corazón se detenía. Benji jamás había mencionado su presencia cerca de la masacre. El muchacho la miró brevemente
y ella percibió una disculpa silenciosa en su mirada antes de proseguir. Había salido en busca de aquellas yeguas extraviadas que mencionó días atrás. Las había seguido hacia el este, adentrándose más de lo aconsejable. Benji se secó el sudor de la frente con mano temblorosa. Escuché gritos y disparos provenientes de la casa Patterson, así que me oculté entre los árboles para observar. ¿Y qué observaste?, preguntó Treadwell, con voz peligrosamente calma. Vi salir a 3 hombres de la casa, pero no eran comanches, sheriff. Eran hombres blancos. Reconocí a 2 de ellos, los hermanos Dalton, esos bandidos que han estado sembrando el caos en el condado vecino. La multitud estalló en gritos confusos y airados. Ward avanzó amenazante. ¡Es mentira! El pequeño Patterson vio al comanche. El niño Patterson vio a un hombre de cabello oscuro y piel morena huyendo, corrigió Benji. Pero estaba aterrorizado y conmocionado. Y cuando los Dalton se marcharon, efectivamente apareció un guerrero comanche. «¡Lo sabía!», exclamó Treadwell, con aire victorioso. Pero el comanche no ingresó a la vivienda, se apresuró a explicar Benji. Se aproximó con cautela, observó los cuerpos sin vida y se retiró de inmediato. Su reacción fue tan horrorizada como la que cualquiera de nosotros habría tenido. «¿Por qué guardaste silencio hasta ahora?», cuestionó Ward con desconfianza. Benji agachó la mirada, porque estaba aterrorizado. Los hermanos Dalton me descubrieron mientras me alejaba. Uno de ellos me persiguió y me amenazó. Me advirtió que si revelaba lo que había presenciado, acabarían con la vida de la señora Clara. El joven dirigió su mirada directamente hacia Treadwell. Pero no puedo permanecer en silencio mientras condenan a un hombre inocente. Clara experimentó una mezcla de orgullo y temor. Benji había elaborado aquella historia para salvaguardar a Tao, poniendo en riesgo su propia vida. Sin embargo, al observar los rostros de los hombres, notó que algunos comenzaban a dudar. «¡Qué historia tan oportuna!», comentó Treadwell, con ironía. «Y supongo que careces de evidencia». «La tengo», afirmó Benji, introduciendo su mano en el bolsillo. Cuando los Dalton escaparon, uno de ellos extravió esto. Extrajo un pequeño objeto metálico que resplandeció bajo la luz solar. Era una hebilla de cinturón con las iniciales J.A.D. grabadas. Jake Dalton susurró a alguien entre la multitud. «Esa hebilla le pertenece». Treadwell examinó la hebilla con expresión severa. Clara sabía que Benji debió haber conseguido esa hebilla de alguna manera, pero la prueba resultaba convincente. «Incluso si esto fuera verdad», pronunció Treadwell pausadamente, «no justifica por qué ese salvaje está aquí oculto en su propiedad». «¿Quién afirma que alguien se está ocultando?», replicó Clara. En ese preciso instante, como si hubiera estado aguardando su señal, Tao emergió del granero y se dirigió con determinación hacia el centro del patio. Los hombres alzaron instintivamente sus armas, pero el guerrero comanche mantuvo sus manos visibles y desarmadas. «Soy Tao, del clan del Halcón Gorrión», declaró en inglés con voz firme y clara, «y estoy aquí porque esta mujer me salvó la vida». La multitud retrocedió instintivamente ante su imponente presencia. Incluso herido y sin armas, Tao emanaba una dignidad y fortaleza imposibles de ignorar. «Ahí está el asesino», vociferó alguien, pero Treadwell alzó su mano para acallarlo. «Habla, salvaje. Explica por qué estás aquí». Tao se irguió con orgullo, ignorando el dolor que sus heridas debían causarle. «Fui emboscado por hombres blancos hace 4 días. Me dieron por muerto, pero conseguí llegar hasta este lugar. Esta mujer me encontró desangrándome y decidió curarme en vez de entregarme. ¿Y por qué deberíamos creer tu palabra? Porque la verdad no necesita adornos», contestó Tao con sencillez. «Ustedes buscan venganza por sangre inocente derramada. Comprendo esa sed, pero persiguen al hombre equivocado». De repente una voz nueva atravesó el aire. La abuela Roan había descendido de las colinas y se aproximaba lentamente al grupo, escoltada por 2 guerreros más jóvenes. Los hombres blancos se pusieron tensos, pero ella elevó una mano en señal de paz. «¿Hablo por mi nieto?»,
pronunció en un inglés rudimentario pero comprensible. Él no asesina familias, él protege familias. Ward soltó una risa nerviosa. Y debemos confiar en la palabra de una salvaje. La abuela Rowan lo miró con una expresión que podría haber fundido el acero. Tú... Matar mi familia hace 3 inviernos. Soldados quemar campamento, matar niños. Tú estar allí. Ward perdió todo el color del rostro. Yo nunca... Tú estar allí, reiteró la anciana con absoluta convicción. Ver tu cara en pesadillas de madres que perdieron hijos. La acusación impactó en la multitud como un rayo. Clara observó cómo las expresiones cambiaban la duda, germinando en rostros que momentos antes rebosaban de certeza. Esto es absurdo, espetó Treadwell, pero su voz había perdido parte de su autoridad. Vinimos aquí por un asesino, no para escuchar historias de nativos. Vinieron aquí buscando justicia, intervino Clara, encontrando el valor en su interior. La justicia necesita verdad, no solo ansias de venganza. La abuela Rowan se acercó despacio a Clara y posó su mano arrugada sobre su hombro. Esta mujer tiene honor, declaró ante todos. Ella elige la verdad por encima del miedo. Elige el amor por encima del odio. Amor. Treadwell pronunció la palabra como si fuera ponzoña. Habla de amor hacia quien asesinó a mi hija, mi nieto no fue. Quien quitó la vida a tu hija, afirmó la anciana con convicción. Murió por una guerra que todos alimentamos con nuestro odio. Las palabras flotaron en el aire del amanecer como una verdad dolorosa. Clara observaba a los hombres debatirse internamente mientras sus certezas comenzaban a desmoronarse. De repente, como si el destino hubiera elegido ese preciso momento, el eco de cascos resonó por el camino. Un jinete galopaba a toda prisa hacia ellos, y al acercarse lo suficiente, Clara identificó al doctor González del pueblo. «Sheriff», exclamó el médico desmontando de su caballo antes de que éste se detuviera por completo. «Necesito hablar con usted urgentemente». «¿Qué es tan importante?», Doc preguntó Treadwell, malhumorado. «Se trata de la familia Patterson. Hemos descubierto algo en la casa, algo que lo cambia todo». El doctor miró inquieto a la muchedumbre, luego a los comanches, visiblemente perturbado por la escena que presenciaba. «Dilo ya», exigió Treadwell. «Encontramos una carta oculta debajo del colchón en la habitación principal. Está escrita por Patterson y menciona que los hermanos Dalton aparecieron la noche anterior reclamando dinero que supuestamente les debía. Patterson expresaba temor por su familia. La multitud estalló en susurros confusos. El doctor prosiguió. Y hay más. El pequeño Patterson, cuando logró tranquilizarse lo suficiente para hablar coherentemente, reveló que los hombres que asesinaron a su familia hablaban inglés y desprendían olor a whisky. También mencionó que uno de ellos tenía una marca en forma de luna en la mejilla izquierda. «Jake Dalton tiene exactamente esa marca», susurró alguien entre la multitud. Clara observó cómo la verdad se propagaba en los rostros de los hombres como ondas en agua quieta. La duda se transformaba en entendimiento, y el entendimiento en algo que se asemejaba peligrosamente a la vergüenza. «Esto no demuestra nada», insistió Treadwell, aunque su voz sonaba menos segura. «Solo hay un forastero en territorio blanco». Un hombre que recibió ayuda de una mujer compasiva, corrigió la abuela Rowan. «Eso es un delito según tu ley». Treadwell la miró con desprecio, pero Clara notó que estaba perdiendo el control de la situación. Los hombres empezaban a bajar sus armas, algunos incluso parecían avergonzados de estar allí. «Mi nieto se marcha ahora», declaró la abuela Rowan. «La deuda con esta mujer está saldada con la verdad. Ya no existe motivo para continuar esta guerra». Theo inclinó su cabeza hacia Clara con profunda reverencia. «Gracias, Clara Jennings, por demostrarme que la bondad del corazón humano puede superar cualquier odio». Mientras los guerreros comanches iniciaban su retirada hacia las colinas, Treadwell realizó un último intento desesperado por mantener el control. «No permitiré que esto termine de esta manera», vociferó, mientras desenrollaba una cuerda de su caballo. «Oh,
Esta mujer ha prestado ayuda al enemigo. Esto constituye traición, sin importar quién fue el verdadero asesino de los Patterson. Sin embargo, al buscar apoyo entre los presentes, solo encontró rostros que evitaban su mirada. Los hombres que había traído consigo ya no respaldaban su causa. La verdad había cumplido su propósito y el deseo de venganza se había disipado como la bruma ante los primeros rayos del sol. Volvamos a casa. Ellie sugirió el Dr. Gray con voz suave. Ya hemos causado suficiente dolor por hoy, mientras la multitud se dispersaba gradualmente. Treadwell permaneció inmóvil en el patio, con la cuerda colgando inerte, entre sus manos, símbolo de una justicia que se le había escapado. Finalmente, tras lanzar una última mirada cargada de rencor hacia Clara, montó su caballo y partió. Clara se dejó caer en los escalones del pórtico, sintiendo como si hubiera vivido toda una existencia, en una sola mañana. Benji se acomodó junto a ella, y juntos observaron cómo las últimas siluetas de los guerreros comanches se desvanecían entre las colinas. ¿Cree que volverán?, inquirió el muchacho. Los guerreros no respondió Clara, pero Treadwell, él no olvidará esto fácilmente, como si sus palabras hubieran sido una premonición. Divisaron una figura solitaria cabalgando hacia el oeste, separándose del grupo principal que regresaba al pueblo. Era Treadwell, y su rumbo lo llevaría directamente hacia donde los comanches habían desaparecido. Clara experimentó un escalofrío premonitorio. La confrontación matutina había concluido, pero algo en su interior le advertía que la verdadera prueba estaba por llegar. La silueta del sheriff Treadwell se desvaneció tras una colina pedregosa, pero Clara no podía sacudirse la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Había algo inquietante en su manera de cabalgar hacia el poniente con la espalda erguida como una tabla y la cabeza proyectada hacia adelante, que revelaba a un hombre consumido por una obsesión que había sobrepasado los límites de la cordura. «Benji», exclamó Clara, levantándose de golpe, «prepara mi caballo». «Deprisa». «¿A dónde se dirige, señora Clara?», preguntó el muchacho con visible preocupación. «Creí que todo había terminado». «Pero no es así. Treadwell no dejará esto sin resolver. Y si persigue a los comanches por su cuenta». Clara dejó la frase inconclusa, pero ambos comprendían las consecuencias. Un hombre desesperado armado podría desencadenar una masacre que arrastraría a toda la región a un conflicto abierto. Mientras Benji ensillaba velozmente a Estrella la yegua alazana de Clara, ella se dirigió al interior de la cabaña para recoger su rifle y municiones. Al salir encontró al joven esperándola con expresión resuelta. «La acompañaré», afirmó. «No, Benji, es demasiado arriesgado». «Con todo respeto, señora Clara, usted me enseñó que hacer lo correcto a veces implica enfrentar el peligro, y dejarla ir sola sería contradecir esa enseñanza». Clara lo observó un instante, reconociendo en su mirada juvenil la misma determinación que había visto en James tiempo atrás. Finalmente, accedió. «De acuerdo, pero deberás hacer exactamente lo que te indique cuando te lo indique». «Tiene mi palabra». Cabalgaron hacia el oeste siguiendo el rastro del sheriff, claramente visible en el terreno polvoriento. El sol alcanzaba su punto más alto, transformando el paisaje en un horno de tierra dorada y piedras ardientes. Clara mantuvo a Estrella en un galope constante con Benji, manteniéndose a su lado sobre su caballo marrón. Tras una hora de cabalgata intensa, oyeron lo que Clara había estado temiendo. Un disparo solitario retumbó entre los cañones como un trueno. Luego otro. Y otro más. «¡Adelante!», exclamó Clara, impulsando a Estrella a un ritmo vertiginoso mientras sorteaban el terreno escarpado. Al alcanzar la cima de una pequeña elevación, contemplaron el drama que se desenvolvía en el valle. En una depresión natural cercada por formaciones rocosas, Treadwell había acorralado a 3 guerreros comanches, entre ellos Tau. El sheriff se resguardaba parcialmente tras una roca prominente, disparando intermitentemente, mientras vociferaba palabras ininteligibles desde aquella distancia. Los comanches se habían parapetado tras sus propias defensas naturales, pero Clara alcanzó a distinguir que uno de ellos estaba malherido y perdía sangre. La situación era crítica.
Treadwell contaba con la ventaja posicional y abundante munición, mientras que los guerreros armados con arcos se mantenían firmes protegiendo a su compañero herido. «¿Cuál es el plan?», inquirió Benji con la voz cargada de urgencia. Clara analizó velozmente las circunstancias. Un descenso directo los expondría a los disparos de Treadwell antes de poder explicarse. Pero la demora podría resultar fatal para alguien en aquel valle. «Bordearemos por el flanco norte», resolvió. «Podré acercarme a Treadwell sin ser detectada. ¿Y yo qué hago? Permanecerás aquí custodiando los caballos. Si algo se complica, cabalga al pueblo y trae al doctor Gray». Comprendido, Benji asintió reluctante, aunque Clara percibió su deseo de objetar. Ella comenzó a descender por la ladera aprovechando rocas y arbustos como cobertura. Ahora podía escuchar claramente los gritos desgarradores de Treadwell, su voz quebrada por la desesperación y el odio. «Devuélvanmela», aullaba. «Regresen a mi hija, sé que la tienen ustedes». Las palabras estremecieron a Clara. Treadwell había perdido completamente la razón. Su hija había fallecido 3 años atrás, pero en su mente perturbada se había convencido de que los comanches la mantenían cautiva. Se las ingenió para aproximarse lo suficiente hasta obtener una vista clara de la escena. Treadwell permanecía agazapado tras una formación rocosa con el cabello revuelto y los ojos enrojecidos. Su camisa estaba completamente empapada por el sudor. Y había algo perturbador en su semblante, que revelaba a un hombre que había traspasado los límites de la cordura. Tao y sus 2 compañeros guerreros se encontraban atrapados detrás de una pequeña formación rocosa, evidentemente en desventaja. Uno de ellos, un joven guerrero que Clara no lograba identificar, presentaba una herida en el brazo que no dejaba de sangrar. «Sheriff Treadwell», exclamó Clara manteniéndose oculta pero proyectando su voz por toda la hondonada. Treadwell giró violentamente intentando localizar el origen de la voz. «¿Quién anda ahí?» «Muéstrese, soy Clara Jennings. Deponga las armas y dialoguemos». Usted, la voz de Treadwell se impregnó de un odio visceral. «Todo esto es su responsabilidad. Si no hubiera defendido a estos salvajes, mi pequeña estaría con vida. Su hija falleció hace 3 años, sheriff, y estos hombres no tuvieron nada que ver». «Mentiras», el alarido de Treadwell retumbó entre las rocas como el lamento de una bestia herida. «Ella está aquí. La escucho llorar durante las noches. Los salvajes la tienen». Clara experimentó una mezcla de compasión y espanto. Treadwell no estaba fingiendo. Verdaderamente creía en sus palabras. El dolor y la culpa habían distorsionado su mente hasta fusionar realidad y pesadilla. «Sheriff», pronunció Clara emergiendo cautelosamente de su escondite con las manos visibles y vacías. «Su hija está muerta. Y en el fondo de su corazón, usted lo sabe». Treadwell apuntó su arma hacia ella, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas polvorientas. No puede estar muerta», sollozó. «Tengo que salvarla». «La única forma de honrar la memoria de su hija es poniendo fin a esta violencia», expresó Clara, avanzando otro paso con cautela hacia él. Ella jamás habría deseado esto. Ningún padre anhela que su hijo sea recordado como el origen de más sufrimiento. «Usted no comprende nada», vociferó Treadwell. Sin embargo, su mano se estremecía y la pistola oscilaba de manera incontrolable. «No sabe lo que significa perder a un hijo». «Tiene razón», reconoció Clara. «No comprendo el dolor de perder un hijo, pero sí conozco el tormento de perder a alguien amado. Y sé perfectamente que la venganza no devuelve la vida a quienes ya partieron». En ese instante una voz emergió desde las rocas donde los comanches se refugiaban. Era Tao quien se expresaba en inglés pausado, pero comprensible. Hombre con el corazón herido, pronunció: «Yo también he sufrido pérdidas, hermano. Yo también anhelé matar por venganza. Pero la venganza solo engendra más muerte. No trae sosiego». Treadwell se volteó hacia donde provenía la voz de Tao, con el arma temblando violentamente. Fuiste tú quien arrebató la vida a mi pequeña». No contestó Tao con determinación.
Tu pequeña pereció en una guerra que todos hemos alimentado, al igual que mi hermano, como tantos hijos de ambos bandos. ¡Silencio! Treadwell disparó hacia las rocas, pero la bala se desvió considerablemente. Clara aprovechó ese momento de distracción para acercarse más. Ahora podía distinguir claramente el temblor que recorría todo el cuerpo de Treadwell, el modo en que sus ojos se movían como los de una bestia acorralada. Sheriff murmuró con suavidad. Conoce las últimas palabras que pronunció James antes de morir. Treadwell la miró desconcertado momentáneamente, alejado de su obsesión. ¿Qué me confesó que el odio era el combustible que mantenía viva la guerra? Que mientras siguiéramos optando por la venganza en lugar del perdón, nuestros hijos jamás estarían a salvo. Clara dio otro paso. ¿Es eso lo que desea para el legado de su hija? Que su muerte alimente más odio. Por un instante algo se transformó en la mirada de Treadwell. La locura se desvaneció lo suficiente para que Clara percibiera al hombre destrozado que yacía bajo esa fachada. Sus hombros se desplomaron y el arma descendió levemente. Ella era tan pequeñita, murmuró con voz quebrada. Apenas tenía 7 años. ¿Y cuando la encontramos? Lo comprendo, respondió Clara con dulzura. Y sé que ese dolor jamás se desvanecerá por completo. Pero está en sus manos decidir qué hacer con ese sufrimiento. Puede utilizarlo para sembrar más dolor, o puede transformarlo en algo que evite que otros padres atraviesen el mismo calvario. Treadwell la observó con mirada perdida. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que continúe viviendo con esta carga? Un día tras otro, contestó Clara, como todos nosotros. Durante un instante que pareció eterno, Treadwell permaneció inmóvil batallando con fantasmas que solo él podía contemplar. Después paulatinamente bajó el arma por completo. Pero en ese preciso instante el estruendo de cascos retumbó desde la entrada del cañón. Clara se giró y divisó a una docena de jinetes aproximándose a toda velocidad, encabezados por Micah Ward y varios de los hombres que habían estado con la turba esa mañana. «Allí está Treadwell», vociferó Ward, rodeado de salvajes. La calma se evaporó instantáneamente. Treadwell, sobresaltado por la llegada de los refuerzos, alzó nuevamente su pistola. Los guerreros comanches se tensaron tras sus refugios, y Clara se encontró atrapada en el epicentro de una situación a punto de estallar en violencia. «¡Deténganse!», gritó elevando sus manos hacia los recién llegados. «No disparen. Estamos resolviendo esto pacíficamente». Pero Ward ya apuntaba su rifle hacia las rocas donde se ocultaban los comanches. «Señora Jennings, apártese. Vamos a terminar con esto de una vez por todas». No, Clara se interpuso entre Ward y las rocas, convirtiendo su cuerpo en escudo. «Estos hombres son inocentes. Apártese ahora mismo, o la arrestaré por obstrucción», bramó Ward. En ese momento, Tao se irguió desde detrás de las rocas, exponiéndose ante todos los presentes. Había decidido rebelarse para proteger a Clara. «¡No disparen a una mujer!», exclamó con voz potente. «Si buscan derramar sangre, tomen la mía. Pero respeten a quien ha demostrado honor». El ambiente se cargó de una tensión eléctrica. Una docena de rifles apuntaban directamente a Tao, mientras Clara permanecía inmóvil entre ellos, rehusándose a ceder terreno. Treadwell contemplaba la escena con una mirada perturbada, aparentemente incapaz de asimilar los acontecimientos que se desarrollaban. Y en ese instante de delicado equilibrio, cuando una simple palabra o gesto podría desencadenar una masacre, el retumbar de más cascos resonó desde el extremo opuesto de la hondonada. Pero estos no eran jinetes blancos. Era la abuela Rohan, acompañada por 20 guerreros comanches, todos armados y listos para el combate. Se detuvieron en la entrada contraria del cañón, generando un tenso enfrentamiento entre dos fuerzas armadas con Clara y Tao atrapados en medio. «Ahora sí que estamos en problemas», susurró alguien detrás de Ward. La abuela Rohan levantó una mano, y al instante todos los guerreros comanches bajaron sus arcos.
Entonces, sorprendiendo a todos los presentes, descendió de su montura y avanzó pausadamente hacia el centro de la hondonada, directamente hacia donde Clara mantenía su postura protectora. «Ya basta de sangre», pronunció la anciana en un inglés claro, su voz transmitiendo una autoridad que silenció incluso a Ward. «Basta de muerte. Basta de guerra». Se detuvo junto a Clara y colocó su mano sobre su hombro. Esta mujer mostró un sendero diferente, un camino de honor, un camino de vida, no de muerte. Luego, en un gesto inesperado, la abuela Rohan se dirigió directamente a Treadwell. El sheriff la miró con ojos vidriosos como si contemplara una aparición. «Tú», dijo la anciana con suavidad, «perdiste una niña preciosa. Yo también perdí una niña preciosa. Todos perdimos algo en esta guerra». Treadwell comenzó a temblar nuevamente. Usted no comprende». «Entiendo el dolor de una madre», respondió la abuela Rohan. «Entiendo las pesadillas que nunca cesan. Entiendo el deseo de buscar venganza por un corazón destrozado». La anciana extendió su mano arrugada hacia Treadwell. «Pero también comprendo que quitar más vidas inocentes no devolverá a quienes ya perdimos». Sus palabras descendieron sobre la hondonada como una bendición sagrada. Clara observó cómo las lágrimas comenzaban a brotar en los ojos de varios hombres, y hasta Ward bajó parcialmente su rifle. Treadwell contemplaba la mano extendida de la anciana como si fuera una víbora venenosa. Después, con lentitud, dirigió su mirada hacia Clara, hacia Tao, hacia todos los hombres armados que lo rodeaban. «No sé cómo detenerme», murmuró. «No sé cómo seguir viviendo con esta carga. Empezando aquí», respondió la abuela Rohan con dulzura. «Empezando ahora eligiendo la vida en lugar de la muerte». Por un instante que pareció eterno, Treadwell libró una batalla interna. Luego, con un sollozo que resonó por toda la hondonada, dejó caer su pistola al suelo. El sonido del metal contra la roca retumbó como el último acorde de una tragedia. Treadwell se derrumbó junto a su arma abandonada, con los hombros convulsionando por los sollozos contenidos durante 3 largos años. La abuela Rohan se aproximó despacio y, en un gesto que asombró a todos los presentes, posó su mano arrugada sobre la cabeza del sheriff quebrantado. «Llorar es sanador», susurró en su inglés imperfecto. «Las lágrimas limpian el veneno del corazón». Clara sintió que podía respirar nuevamente después de días. La tensión que había saturado el aire se disipaba gradualmente, reemplazada por destellos de esperanza. Observó la hondonada y vio rostros que mostraban desconcierto, alivio y algo semejante a la vergüenza. Micah Ward fue el primero en bajar completamente su arma. Esto no es lo que vine a encontrar», murmuró. «¿Qué esperabas hallar?» «Micah», preguntó Clara sin hostilidad, pero con genuina curiosidad. Ward miró a Treadwell, luego a los guerreros comanches que permanecían inmóviles en sus posiciones. Esperaba una batalla. Esperaba venganza, supongo. «¿Y qué descubriste?» «Encontré a un hombre destrozado intentando llenar un vacío imposible de colmar», confesó Ward con voz pausada, «y me di cuenta de que quizás yo estaba haciendo exactamente lo mismo». Tao salió por completo de su escondite entre las rocas, moviéndose con cautela por sus heridas, pero manteniendo su porte digno. Se aproximó a Treadwell y se arrodilló a su lado. «Tu pequeña», murmuró con suavidad. «¿Cuál era su nombre?» Treadwell alzó la mirada con los ojos enrojecidos e hinchados. «Sara. Se llamaba Sara». «Sara», repitió Tao como si estuviera apreciando cada sílaba. «En mi idioma significa aquella que trae felicidad». Era un nombre perfecto. «Ella realmente traía felicidad», susurró Treadwell, «a todos los que la rodeaban, siempre riendo, siempre curiosa por todo. Y cuando partió sentí que toda la alegría había sido arrancada de este mundo». «La alegría no desapareció», intervino la abuela Rowan con dulzura. «Solo se ocultó esperando que tú volvieras a encontrarla». Los días posteriores transcurrieron como una extraña ensoñación. Treadwell fue trasladado al pueblo no como un prisionero,
sino como un hombre necesitado de cuidados y tiempo para sanar. El doctor Gray, testigo del desenlace en la hondonada, se encargó personalmente de su recuperación. Tao permaneció en la propiedad de Clara una semana más, recuperándose totalmente de sus heridas. Durante ese tiempo, Clara descubrió que compartían más similitudes de las que había imaginado. Ambos habían perdido no solo a sus seres queridos, sino también la esperanza en un mundo que fuera más que dolor y sufrimiento. Mi hermano solía decir que la guerra era como una tormenta, compartió Tao. Una tarde, mientras descansaban junto al arroyo, que lo único posible era buscar refugio y aguardar a que amainara. ¿Y tú qué crees?, preguntó Clara. Ahora pienso que quizás somos nosotros quienes creamos la tormenta, y tal vez también está en nuestras manos detenerla. Benji también había cambiado. El joven que antes se estremecía ante la idea de enfrentar a la autoridad, ahora se movía con una serenidad y seguridad notables. Había comprendido que el verdadero coraje no residía en la ausencia del miedo, sino en la determinación de actuar correctamente a pesar de él. ¿Qué sucederá ahora?, consultó a Clara, mientras ambos atendían el huerto detrás de la cabaña. No puedo saberlo con certeza, respondió Clara con sinceridad. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que existe una verdadera posibilidad de construir algo significativo. La abuela Rohan realizó una última visita a la cabaña, antes de que su clan emprendiera su viaje hacia el norte, siguiendo las rutas ancestrales que habían transitado por generaciones. Traía consigo un pequeño envoltorio en cuero delicado. «Esto es para ti», expresó depositándolo en las manos de Clara. «Medicina para el espíritu». El paquete contenía hierbas desconocidas para Clara, además de un amuleto artesanal elaborado con hueso y cuentas. Sin embargo, había algo más, una misiva redactada en inglés con caligrafía meticulosa. Clara Jennings, tu decisión de mostrar compasión cuando la venganza habría sido el camino más sencillo, ha transformado el destino de numerosas almas. Has evidenciado que es posible quebrar la cadena de rencor que ha devorado a nuestros pueblos durante incontables lunas. En nuestras costumbres, cuando alguien preserva una vida, se convierte en guardián del espíritu del salvado. Pero tu acción trasciende el salvar una simple vida. Has resguardado la esperanza de paz para las generaciones venideras. Mi nieto ahora lleva tu ejemplo grabado en su corazón. Al regresar con nuestra gente, compartirá historias de una mujer blanca que eligió ver humanidad donde otros solo percibían enemigos. Estas narraciones se transformarán en cantos, y estos cantos en enseñanzas para nuestros descendientes. De igual manera confío en que transmitirás nuestras historias a tu gente, que les relates que no todos los guerreros anhelan la batalla, y que no todas las madres comanches buscan retribución. El sendero hacia la paz es extenso y desafiante. Habrá oposición en ambos bandos, pero has demostrado que es posible recorrer este camino sin sacrificar el honor ni la dignidad. Que los espíritus de todos aquellos que perdimos en esta guerra encuentren paz en las decisiones que tomamos desde este momento. Con profundo respeto. Mujer Rohan del clan del Halcón. Gorrión. Clara repasó la carta 3 veces antes de guardarla con delicadeza en el cofre donde conservaba sus escasos tesoros personales. Junto al reloj de bolsillo paterno que Tao le había regresado, simbolizaba un puente entre los recuerdos y un mañana que apenas osaba visualizar. La mañana que Tao partió, Clara despertó para encontrar a los guerreros comanches congregados nuevamente en la cima de la colina. Pero esta ocasión no era una vigilia de tensión, era un adiós. Tao se aproximó a la cabaña por última vez, moviéndose con la fluidez natural de quien ha sanado por completo. «Ha llegado el momento», pronunció con sencillez. Clara asintió sintiendo una inesperada melancolía. «Volveremos a encontrarnos, los senderos se entrelazan de formas misteriosas», respondió Tao. «Pero incluso si nuestros caminos no vuelven a cruzarse, llevaré tu enseñanza conmigo. Y cuando encuentre a otros atrapados en el odio, les hablaré de una mujer que eligió la misericordia cuando la venganza era el camino más sencillo».
Se detuvieron ante la entrada de la cabaña y Tao extendió su mano al modo occidental. Clara la estrechó, pero luego por impulso lo abrazó como a un hermano. «Gracias», susurró contra su hombro, «por ayudarme a encontrar una salida del odio». «Gracias a ti», contestó él, «por mostrarme que ese camino existía». Mientras Tao se alejaba hacia las colinas, Clara permaneció en su portal observando hasta que la última silueta se desvaneció en el horizonte. Benji se unió a ella y ambos quedaron en silencio mientras el sol iniciaba su descenso hacia el oeste. «¿Piensa que la historia terminará aquí?», preguntó Benji finalmente. «No», respondió Clara pausadamente. «Creo que aquí es donde verdaderamente comienza». Los meses posteriores trajeron transformaciones paulatinas pero profundas. Treadwell, bajo los cuidados meticulosos del Dr. Gray, comenzó a sanar no solamente en el aspecto físico, sino también en el emocional. Si bien jamás volvería a ser el mismo hombre que era antes de la pérdida de su hija, tampoco seguiría siendo aquel ser consumido por el deseo de venganza que había estado a punto de destruirlo todo. Micah Ward, de manera inesperada, se convirtió en un férreo defensor de la moderación en el pueblo. Su vivencia en la hondonada lo había transformado fundamentalmente, y empezó a alzar su voz contra aquellos que clamaban por más violencia hacia los pueblos nativos. Sin embargo, la transformación más significativa se manifestó en la propia Clara. Aquella mujer que había permanecido 5 años como una ermitaña aislada por el dolor y el temor comenzó a reintegrarse activamente en la comunidad. Organizaba encuentros en su cabaña para dialogar sobre formas de mejorar las relaciones con las tribus vecinas. Compartía las historias que Tao le había transmitido y las enseñanzas que la abuela Rohan le había legado. No todos estaban preparados para escuchar. Algunos la tildaron de traidora, acusándola de haber sido influenciada por los salvajes. Pero otros, especialmente las mujeres que habían perdido a sus seres queridos, en la interminable violencia, encontraron un rayo de esperanza en sus palabras. Una mañana primaveral, casi un año después de la partida de Tao Clara, despertó con un sonido poco habitual. Risas infantiles provenientes de su patio. Al asomarse por la ventana, observó a 3 pequeños del pueblo jugando cerca del arroyo mientras sus madres conversaban serenamente bajo el álamo. Era algo cotidiano simple, pero para Clara representaba algo mucho más profundo. La vida retornando a espacios donde el miedo había imperado durante demasiado tiempo. Esa tarde, mientras recorría su propiedad supervisando el ganado, Clara descubrió algo que la dejó inmóvil. Cerca del sitio donde había encontrado a Tao herido, hacía casi un año. Había huellas recientes de caballos sin herraduras, y atada a una rama baja del álamo, una pluma de halcón. Clara sonrió acariciando suavemente la pluma. Era un mensaje, una promesa silenciosa, de que los senderos hacia la paz, una vez abiertos, permanecían accesibles para aquellos con el valor de transitarlos. Esa noche, mientras contemplaba el firmamento estrellado desde su pórtico, Clara meditaba sobre el verdadero significado y el costo de la misericordia. Había descubierto que la compasión, lejos de ser una manifestación de debilidad, era la fuerza más transformadora que existía en el mundo. Había comprendido que una única decisión tomada con determinación y convicción profunda tenía el poder de alterar el destino de innumerables vidas. Sin embargo, también había aprendido que la paz era como una delicada flor que necesitaba atención constante y renovado coraje para florecer. No era una meta que se alcanzaba de una vez y para siempre, sino un sendero que requería ser elegido conscientemente cada amanecer. Benji, ahora convertido en un joven adulto que había encontrado su propia misión y valía en la vida, se sentó junto a ella en el pórtico. «¿Qué ocupa sus pensamientos, señora Clara?», inquirió con suavidad. «Pienso en James», respondió ella con voz serena, «y en lo orgulloso que estaría al saber que su muerte no fue insignificante, que por fin comprendí la lección que intentaba transmitirme». ¿Y cuál era esa lección? Clara dirigió su mirada hacia las colinas donde sabía que en algún lugar Tao compartía relatos sobre una mujer blanca que había elegido el camino de la misericordia por encima de la venganza. Y donde la abuela Rohan
Instruía a los pequeños sobre cómo la paz se volvía posible cuando personas valientes se atrevían a tender puentes sobre los abismos del odio, que el amor siempre prevalece sobre el miedo. Respondió con convicción y que la misericordia, aunque exige un alto precio, es la única fuerza capaz de romper el círculo vicioso de la violencia que consume a los pueblos. Una suave brisa meció la pluma de halcón atada al álamo, y Clara eligió interpretarla como una bendición, la promesa de que las semillas de paz que habían sembrado con tanto sacrificio continuarían germinando mucho después de que todos los protagonistas de esta historia se hubieran fundido con la tierra que tanto habían amado. En la lejanía, el canto nocturno de un búho resonó en la oscuridad, y Clara experimentó por primera vez en años la certeza de que el mundo estaba exactamente como debía estar. No perfecto, no exento de dolor, pero repleto de posibilidades para aquellos que tuvieran el valor de elegir la esperanza sobre el miedo, la compasión sobre la venganza y el amor sobre el odio. El relato había llegado a su fin, pero el impacto perduraría eternamente. Ahora 2 fascinantes historias aguardan tu descubrimiento. Selecciona la imagen deseada para comenzar la aventura.